Bien, aquí estamos para más información deportiva. A ustedes que se incorporan, segundo bloque, tenemos que hablar, adivinen. Bueno, la selección Vinotinto a través de su técnico, el Bocha Batista, anunció los convocados para disputar la doble fecha eliminatoria, sobre todo ante Bolivia y Uruguay. Vamos a revisar. Ahí lo tiene porque el técnico argentino, precisamente, anunciaba ya quiénes serán los convocados para esta doble fecha eliminatoria. Así que el Bocha Batista, 50 ni son, mire, seleccionó un listado de 29 futbolistas, en los que destacan algunas sorpresas. Por ejemplo, el alivio, el respiro. Regresa Jefferson Soteldo. ¿Por qué decimos regresa? Porque hasta hace 15 días, 3 semanas, era duda para esta doble fecha eliminatoria por aquella lesión. Hay por cierto, de grado 2 en la parte posterior del muslo izquierdo. Aparte de la convocatoria, adivinen, aparece el jovencito David Martínez. Este jugador que lo ha pedido los 32 casi millones de habitantes de este país. Que hasta cuándo la ausencia de David Martínez en la convocatoria Vinotinto. Bueno, se ponen de pie y aplauden este listado porque aparece David Martínez. Asimismo, la lista cuenta con jugadores ya, por ejemplo, también Rafa Romo, recuperado también de la lesión. Aparece Noel Ferraresi, John Aramburu, entre otros nombres también aparece. Bueno, imagínese usted, seguimos revisando, aparece Telasco Segovia, Tomás Rincón, Cristian Cáceres, ahí tienen a Telasquito. Telasco, Segovia, ahí lo tienen. Salo Rondón, entre otros jugadores, es la lista que, por cierto, va a enfrentar entonces a Bolivia y Uruguay entre el 6 y el 10 de junio. ¡Ja! Con los nervios a millón. Ese dorsal 4 es inamovible. Hay que ser convocado para John Aramburu en todos los partidos que sean necesarios. Este lunes, hablando de convocatoria, el italiano Don Carletto Ancelotti ya hizo su convocatoria para esta doble fecha eliminatoria ahí con la selección de Brasil. Y lo hizo en una conferencia de prensa donde, por cierto, además fue ya anunciado de manera oficial. Lo han anunciado ya como 700 veces al director técnico Carletto Ancelotti. Lo tienen ahí como una gran referencia de fútbol mundial. Veamos. Esta convocatoria realizada por el técnico italiano Carlo Ancelotti llamó la atención porque jugadores de élite como Neymar Jr. no fueron considerados para los partidos contra Ecuador y Paraguay, correspondientes a las eliminatorias de cara al Mundial 2026. El italiano sorprendió también al convocar a Casemiro, quien no juega con la selección brasileña desde octubre de 2023, cuando fue titular en la derrota por 2-0 contra Paraguay. Por otro lado, también convocó a habituales como Vinicius Jr. y Rafinha, incluso Mateus, quien marcó 17 tantos y dio 6 asistencias con el Wolverhampton. El director técnico explicó en conferencia de prensa que solo convocó a jugadores que están bien físicamente. Además, reveló que tuvo la oportunidad de hablar con el exfutbolista del PSG para explicarle por qué lo dejó fuera, y Neymar lo entendió. Brasil se enfrentará el 5 de junio a Ecuador y el martes 10 de ese mismo mes a Paraguay. Actualmente, la canariña se encuentra en cuarta posición de las eliminatorias mundialistas, por lo que está en puestos de clasificación directa al Mundial. Ya quedará 6 boletos y un repechaje. A Casemiro lo tuvo en el Real Madrid. Era de esperarse que quizás lo convocara. ¿Saben que quiero abrir un paréntesis? Yo quiero saber cómo le va a ir a Carletto Ancelotti siendo un técnico europeo en este difícil y complicado y complejo fútbol suramericano. Eso lo quiero ver. Lo quiero ver. A ver. Y precisamente seguimos en Brasil porque tras la destitución de Naldo Rodríguez como presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, ya anunciaron a su sustituto. Samir Saud fue el escogido como nuevo presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol. La Confederación Brasileña de Fútbol eligió a Samir Saud como nuevo presidente de la entidad hasta el año 2029 y puso fin a la crisis institucional desatada por las denuncias de fraude contra el exmandatario destituido Naldo Rodríguez. Saud, de 41 años, fue electo en unas elecciones donde solo se presentó una candidatura. Fútbol para todos, transparencia, inclusión y modernización fue el eslogan ganador con el apoyo expreso de 25 de las 27 federaciones estatales, pero solo 10 de los 40 clubes de primera y segunda división. Samir es médico especialista en enfermedades infecciosas y medicina deportiva. Lleva 2 años al frente de la Federación de Roraima, un pequeño estado amazónico con poca tradición futbolística. 41 años, muy joven.
Bien, y vamos ahora con lamentables noticias, el contraste del deporte, sin duda. Bueno, se presentó durante la celebración del título de Liverpool. Esto en la Premier League, una noticia que le ha dado la vuelta al mundo, sin duda. Y es que un hombre resultó detenido ya luego de generar un atropello masivo, donde el número de heridos llegó incluso alrededor de las 30 personas sobre este marco espectacular, miren, las cuales se encontraban celebrando ese título obtenido por el Liverpool este lunes en la ciudad inglesa. Efectivos policiales actuaron ante la situación y los servicios de emergencia atendieron a los heridos. El incidente se efectuó en medio de este gran festejo que ustedes ven en pantalla en el centro de la ciudad, donde decenas de miles de aficionados bailando y agitando ahí esas bufandas y banderas. Uy, llegó esa imagen, miren. Llenaron ahí, por cierto, las calles con ese colorido característico del rojo. Bueno, para poder ver a sus jugadores de más del Liverpool exhibir el trofeo de la Premier en la cima de 2 autobuses con las palabras "nuestro" de nuevo. Pero bueno, esto se vio opacado por el accidente ocasionado. Miren qué maravilla, que ellos montaban las pancartas. Tremendo. Y hay reacciones porque el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, se pronunció sobre la situación, expresando además que todo el país está con los afectados por el lamentable accidente ocurrido y con los aficionados del Liverpool. Las escenas de alegría se convirtieron en horror y devastación absoluto. Y mis pensamientos, y los de todo el país, están con todos los afectados, los heridos, lo que, por supuesto, incluye a los niños, sus familias, sus amigos, toda la comunidad, los aficionados del Liverpool, de todo el mundo. Liverpool se mantiene unido, y todo el país está con el Liverpool. Quisiera agradecer a los servicios de emergencia que hicieron un trabajo fantástico anoche y siguen haciéndolo. Hay una investigación en curso, me mantienen informado y hablo frecuentemente con el alcalde Steve Rotterdam. Bien, y donde sí hubo celebración, hablando de trofeos, de títulos y de escudetos, fue el Papa León XIV que recibió este martes en una audiencia ahí en el Vaticano al Napoli tras su victoria en el calcio italiano. Así que después de 4 días de una fiesta en la ciudad paralizada, además por la gesta del equipo, el Napoli, bueno, ahí lo tienen, miren, acudió a ver al pontífice con el presidente Aurelio de Laurentiis, ahí a la cabeza, que le entregó, ahí lo van a ver, una camiseta del club y adivinen, con el número 10, siempre ligado a Diego Armando Maradona y el nombre de León XIV firmado por todos los jugadores. Así que durante su discurso el Papa expresó: ganar el campeonato es un objetivo alcanzado. Ahí tienen, miren, el momento. Bueno, ganar el campeonato es un objetivo alcanzado al final de un largo camino donde lo más importante no es la hazaña. El campeonato lo gana el equipo. Y cuando digo equipo, me refiero tanto a los jugadores, al entrenador y a todo el equipo como al club. Y quiero destacar este aspecto de su éxito que considero el más importante. A Lukaku, el autor de uno de los goles que le dio el Scudetto número 4 en la historia del conjunto del Napoli. Qué momento este. Seguimos hablando de italianos, en particular de Simone Inzaghi, entrenador del Inter de Milán, porque ya desmintió los rumores de que supuestamente iba a abandonar al equipo tras la final de la Champions League y aseguró sentirse muy bien y su prioridad es la final. Mi deseo como entrenador es tener a todos los jugadores disponibles. Pavard y Zielinski tienen la confianza para recuperarse, ya que no estuvieron disponibles el viernes, así que lo afrontaremos de la mejor manera posible. Las sensaciones cambiarán día a día, pero estamos concentrados. En resumen, sabemos a qué tipo de rival nos enfrentaremos e intentaremos hacerlo de la mejor manera posible. Tengo contrato con el Inter, estoy muy bien aquí. Como dije antes, hablaremos de ello. Lo principal es el Inter, y aquí todos sabemos lo importante que es este equipo, lo importante que es este club. Así que como cada año, nos sentaremos a hablar ante todo por el bien del Inter. Ahora mismo, repito, está el partido de este sábado. Creo que es algo que va más allá de Inzaghi, más allá de Marotta, más allá de Ausilio, más allá de todo. Hay un partido que es el partido. Miren esta nota que vamos a compartir a continuación con todos ustedes.
una verdadera belleza y además memorable. En Sudáfrica, exactamente en la provincia de Limpopo, se celebró un torneo de fútbol y vaya torneo que desafió los estereotipos y limitaciones por edad. Miren qué belleza. El Mundial de Abuelas que reunió a mujeres de todo el mundo mayores de 55 años. Esto para jugar al deporte rey. Veamos. El Mundial de Abuelas, un torneo único que reunió en Limpopo, Sudáfrica, a mujeres mayores de 55 años de todo el mundo. Durante 4 días inolvidables, estas selecciones demostraron resiliencia y pericia en partidos de 30 minutos. El objetivo principal fue promover la salud física y emocional y visibilizar la importancia de espacios dignos para las mujeres mayores. La iniciativa nació del corazón de Rebecca Ensawinsi, apodada Mama Beca, quien tras superar un cáncer visualizó el fútbol como herramienta de empoderamiento. Su sueño se convirtió en una vibrante Copa del Mundo. Jugadoras como Embeleno Olanla, de 63 años, que debutó internacionalmente, y Edna Cherwillot, de 52, quien anotó su primer gol con solo 2 meses de entrenamiento, son pura inspiración. Este evento fue más que fútbol, fue una celebración de la vida y la alegría de envejecer dignamente. Como dijo Mama Beca, es nuestro momento para disfrutar y relajarnos. Con cada patada al balón, estas abuelas recordaron que los sueños no tienen fecha de caducidad. Son las campeonas del mundo de la felicidad. ¡Qué belleza! Mundial de Abuelas. Hasta se unen en la fiebre por el fútbol. Pausa con esta información y ya venimos. Bien, aquí estamos para más información deportiva. A ustedes que se incorporan, segundo bloque, tenemos que hablar, adivinen. Bueno, la selección Vinotinto a través de su técnico, el Bocha Batista, anunció los convocados para disputar la doble fecha eliminatoria, sobre todo ante Bolivia y Uruguay. Vamos a revisar. Ahí lo tiene porque el técnico argentino precisamente, anunciaba ya quiénes serán los convocados para esta doble fecha eliminatoria. Así que el Bocha Batista, 50 ni son, mire, seleccionó un listado de 29 futbolistas, en los que destacan algunas sorpresas. Por ejemplo, el alivio, el respiro. Regresa Jefferson Soteldo. ¿Por qué decimos regresa? Porque hasta hace 15 días, 3 semanas, era duda para esta doble fecha eliminatoria por aquella lesión. Hay por cierto, de grado 12 en la parte posterior del muslo izquierdo. Aparte de la convocatoria, adivinen, aparece el jovencito David Martínez. Este jugador que lo ha pedido los 32 casi millones de habitantes de este país. Que hasta cuándo la ausencia de David Martínez en la convocatoria Vinotinto. Bueno, se ponen de pie y aplauden este listado porque aparece David Martínez. Asimismo, la lista cuenta con jugadores ya, por ejemplo, también Rafa Romo, recuperado también de la lesión. Aparece Noel Ferraresi, John Aramburu, entre otros nombres también aparece. Bueno, imagínese usted, seguimos revisando, aparece Telasco Segovia, Tomás Rincón, Cristian Cáceres, ahí tienen a Telasquito. Telasco, Segovia, ahí lo tienen. Salo Rondón, entre otros jugadores, es la lista que, por cierto, va a enfrentar entonces a Bolivia y Uruguay entre el 6 y el 10 de junio. ¡Ja! Con los nervios a millón. Ese dorsal 4 es inamovible. Hay que ser convocado para John Aramburu en todos los partidos que sean necesarios. Este lunes, hablando de convocatoria, el italiano Don Carletto Ancelotti ya hizo su convocatoria para esta doble fecha eliminatoria ahí con la selección de Brasil. Y lo hizo en una conferencia de prensa donde, por cierto, además fue ya anunciado de manera oficial. Lo han anunciado ya como 700 veces al director técnico Carletto Ancelotti. Lo tienen ahí como una gran referencia de fútbol mundial. Veamos.
Esta convocatoria realizada por el técnico italiano Carlo Ancelotti llamó la atención porque jugadores de élite como Neymar Jr. no fueron considerados para los partidos contra Ecuador y Paraguay, correspondientes a las eliminatorias de cara al Mundial 2026. El italiano sorprendió también al convocar a Casemiro, quien no juega con la selección brasileña desde octubre de 2023, cuando fue titular en la derrota por 2-0 contra Paraguay. Por otro lado, también convocó a habituales como Vinicius Jr. y Rafinha, incluso Mateus, quien marcó 17 tantos y dio 6 asistencias con el Wolverhampton. El director técnico explicó en conferencia de prensa que solo convocó a jugadores que están bien físicamente. Además, reveló que tuvo la oportunidad de hablar con el exfutbolista del PSG para explicarle por qué lo dejó fuera, y Neymar lo entendió. Brasil se enfrentará el 5 de junio a Ecuador y el martes 10 de ese mismo mes a Paraguay. Actualmente, la canariña se encuentra en cuarta posición de las eliminatorias mundialistas, por lo que está en puestos de clasificación directa al Mundial. Ya quedará 6 boletos y un repechaje. A Casemiro lo tuvo en el Real Madrid. Era de esperarse que quizás lo convocara. ¿Saben que quiero abrir un paréntesis? Yo quiero saber cómo le va a ir a Carleto Ancelotti siendo un técnico europeo en este difícil y complicado y complejo fútbol suramericano. Eso lo quiero ver. Lo quiero ver. A ver. Y precisamente seguimos en Brasil porque tras la destitución de Naldo Rodríguez como presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, bueno, ya anunciaron a su sustituto. Samir Saud fue el escogido como nuevo presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol. La Confederación Brasileña de Fútbol eligió a Samir Saud como nuevo presidente de la entidad hasta el año 2029 y puso fin a la crisis institucional desatada por las denuncias de fraude contra el exmandatario destituido Naldo Rodríguez. Saud, de 41 años, fue electo en unas elecciones donde solo se presentó una candidatura. Fútbol para todos, transparencia, inclusión y modernización fue el eslogan ganador con el apoyo expreso de 25 de las 27 federaciones estatales, pero solo 10 de los 40 clubes de primera y segunda división. Samir es médico especialista en enfermedades infecciosas y medicina deportiva. Lleva 2 años al frente de la Federación de Roraima, un pequeño estado amazónico con poca tradición futbolística. 41 años, muy joven. Bien, y vamos ahora con lamentables noticias, el contraste del deporte, sin duda. Bueno, se presentó durante la celebración del título de Liverpool. Esto en la Premier League, una noticia que le ha dado la vuelta al mundo, sin duda. Y es que un hombre resultó detenido ya luego de generar un atropello masivo, donde el número de heridos llegó incluso alrededor de las 30 personas sobre este marco espectacular, miren, las cuales se encontraban celebrando ese título obtenido por el Liverpool este lunes en la ciudad inglesa. Efectivos policiales actuaron ante la situación y los servicios de emergencia atendieron a los heridos. El incidente se efectuó en medio de este gran festejo que ustedes ven en pantalla en el centro de la ciudad, donde decenas de miles de aficionados bailando y agitando ahí esas bufandas y banderas. Uy, llegó esa imagen, miren. Llenaron ahí, por cierto, las calles con ese colorido característico del rojo. Bueno, para poder ver a sus jugadores de más del Liverpool exhibir el trofeo de la Premier en la cima de 2 autobuses con las palabras "nuestro de nuevo". Pero bueno, esto se vio opacado por el accidente ocasionado. Miren qué maravilla, que ellos montaban las pancartas. Tremendo. Y hay reacciones porque el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, se pronunció sobre la situación, expresando además que todo el país está con los afectados por el lamentable accidente ocurrido y con los aficionados del Liverpool. Las escenas de alegría se convirtieron en horror y devastación absoluto. Y mis pensamientos, y los de todo el país, están con todos los afectados, los heridos, lo que, por supuesto, incluye a los niños, sus familias, sus amigos, toda la comunidad, los aficionados del Liverpool, de todo el mundo. Liverpool se mantiene unido y todo el país está con el Liverpool. Quisiera agradecer a los servicios de emergencia que hicieron un trabajo fantástico anoche y siguen haciéndolo. Hay una investigación en curso, me mantienen informado y hablo frecuentemente con el alcalde Steve Rotterdam. Bien, y donde sí hubo celebración, hablando de trofeos, de títulos y de escudetos, fue el Papa León XIV que recibió este martes en una audiencia ahí en el Vaticano al Napoli tras su victoria en el calcio italiano. Así que después de 4 días de una fiesta en la ciudad paralizada, además por la gesta del equipo, el Napoli, bueno, ahí lo tienen, miren, acudió a ver al pontífice con el presidente Aurelio de Laurentiis, ahí a la cabeza, que le entregó, ahí lo van a ver,
una camiseta del club y adivinen, con el número 10, siempre ligado a Diego Armando Maradona y el nombre de León 14 firmado por todos los jugadores. Así que durante su discurso el Papa expresó: ganar el campeonato es un objetivo alcanzado. Ahí tiene, miren, el momento. Bueno, ganar el campeonato es un objetivo alcanzado al final de un largo camino donde lo más importante no es la hazaña. El campeonato lo gana el equipo. Y cuando digo equipo, me refiero tanto a los jugadores, al entrenador y a todo el equipo como al club. Y quiero destacar este aspecto de su éxito que considero el más importante. A Lukaku, el autor de uno de los goles que le dio el Scudetto número 4 en la historia del conjunto del Napoli. Qué momento este. Seguimos hablando de italianos, en particular de Simone Inzaghi, entrenador del Inter de Milán, porque ya desmintió los rumores de que supuestamente iba a abandonar al equipo tras la final de la Champions League y aseguró sentirse muy bien y su prioridad es la final. Mi deseo como entrenador es tener a todos los jugadores disponibles. Pavard y Zielinski tienen la confianza para recuperarse, ya que no estuvieron disponibles el viernes, así que lo afrontaremos de la mejor manera posible. Las sensaciones cambiarán día a día, pero estamos concentrados. En resumen, sabemos a qué tipo de rival nos enfrentaremos e intentaremos hacerlo de la mejor manera posible. Tengo contrato con el Inter, estoy muy bien aquí. Como dije antes, hablaremos de ello. Lo principal es el Inter, y aquí todos sabemos lo importante que es este equipo, lo importante que es este club. Así que como cada año, nos sentaremos a hablar ante todo por el bien del Inter. Ahora mismo, repito, está el partido de este sábado. Creo que es algo que va más allá de Inzaghi, más allá de Marotta, más allá de Ausilio, más allá de todo. Hay un partido que es el partido. Miren esta nota que vamos a compartir a continuación con todos ustedes. Una verdadera belleza y además memorable. En Sudáfrica, exactamente en la provincia de Limpopo, se celebró un torneo de fútbol y vaya torneo que desafió los estereotipos y limitaciones por edad. Miren qué belleza. El Mundial de Abuelas que reunió a mujeres de todo el mundo mayores de 55 años. Esto para jugar al deporte rey. Veamos. El Mundial de Abuelas, un torneo único que reunió en Limpopo, Sudáfrica, a mujeres mayores de 55 años de todo el mundo. Durante 4 días inolvidables, estas selecciones demostraron resiliencia y pericia en partidos de 30 minutos. El objetivo principal fue promover la salud física y emocional y visibilizar la importancia de espacios dignos para las mujeres mayores. La iniciativa nació del corazón de Rebecca Nsawinsi, apodada Mama Beca, quien tras superar un cáncer visualizó el fútbol como herramienta de empoderamiento. Su sueño se convirtió en una vibrante Copa del Mundo. Jugadoras como Embeleno Olanla, de 63 años, que debutó internacionalmente, y Edna Cherwillot, de 52, quien anotó su primer gol con solo 2 meses de entrenamiento, son pura inspiración. Este evento fue más que fútbol, fue una celebración de la vida y la alegría de envejecer dignamente. Como dijo Mama Beca, es nuestro momento para disfrutar y relajarnos. Con cada patada al balón, estas abuelas recordaron que los sueños no tienen fecha de caducidad, son las campeonas del mundo de la felicidad. ¡Qué belleza! Mundial de Abuelas, hasta se unen en la fiebre por el fútbol. Pausa con esta información y ya venimos.